Bienvenidos nuevamente a nuestra tercera sesión del curso La Pascua del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la perfección de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Nos encontramos todavía en la primera parte del curso que se llama la Cena del Señor. Vamos a recordar que en este curso, la Pascua del Señor, hay tres partes fundamentales. La Cena del Señor, la Pasión de Jesús y luego la glorificación de Cristo. Dentro de la primera parte que contemplamos como la Cena del Señor, que nosotros conocemos como la última cena, estudiamos los acontecimientos que se dieron en ese momento, durante la cena. Llevamos tres. Estudiamos qué es una cena ritual pascual judía. Vimos si Jesús había celebrado o no una cena ritual pascual judía. Vimos la escena del lavatorio de los pies como nos la entregó San Juan. Y ahora vamos a entrar a el anuncio de la traición de Judas. Si ustedes pueden darse cuenta, tenemos 4 textos evangélicos, lo cual quiere decir que los 4 evangelios nos narran el anuncio de la traición de Judas. El padre Carrillo decía que el tema de la traición de Judas y el anuncio de la traición de Judas es una tradición evangélica muy arcaica, pero que tiene una gran importancia histórica y teológica. Y por eso encontró lugar en los 4 evangelios. No siempre los 4 evangelistas narran todos los episodios de la vida de Jesús, pero hay episodios que ellos 4 narran y ese hecho de que los 4 nos narren ese episodio destaca la importancia que tiene ese suceso en la vida del Señor. Vemos cómo tenemos la tradición de Marcos y Mateo junta, porque Marcos y Mateo dependen mucho uno del otro. Mateo lee a Marcos y agrega lo que Marcos no ha puesto, pero son sumamente parecidos. La tradición de Lucas va a ser distinta, como siempre, con su característica misericordia, sobre todo cuando se trata del pecador. Y al final vamos a leer la tradición de San Juan, que si ustedes se fijan, es la que va a ser más extensa. Voy a tomar entonces el relato del Evangelio de San Mateo en el versículo 26, capítulo 26, versículo 21. San Mateo, capítulo 26, versículo 21. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. ¿Qué ha hecho Jesús hasta aquí? Jesús ha dicho: conozco la decisión de uno de ustedes. Uno de ustedes me va a entregar. No lo señaló. ¿Cómo sabemos que no ha señalado a nadie? Porque genera su palabra desconcierto en los apóstoles y ellos mismos le preguntan: ¿quién es, Señor? Y entonces Jesús responde: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Si recuerdan la clase en la que estudiamos cómo era la cena ritual pascual judía, nos encontramos en este momento en la fase preliminar, digamos nuestra hora de la botana. Cuando se ponen los platos en el centro, recordemos que se servía un puré de frutas, unas hierbas amargas, y mojaban en el plato. Y cuando Jesús dice: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará,
Está hablando de uno de los que ha mojado en el plato, pero sigue sin señalar explícitamente a nadie. Ya van 2 veces que el Señor empieza a hablar. Sientan que está Jesús tratando de hacer reflexionar a Judas. Recordemos cómo en el relato de Génesis 2, cuando Adán y Eva han pecado, cómo el Señor baja al jardín del Edén a la hora de la brisa, dice el texto, y no señala directamente a Adán y su pecado, sino que lo busca, le pregunta, quiere llevar a Adán a la reflexión. Igual aquí Jesús se está portando con Judas. No, antes de señalarte tu falta, quiero darte oportunidad de que pienses, reflexiona sobre lo que vas a hacer o sobre lo que has hecho antes de señalarte tu falta, para que la persona reconozca qué es lo que ha hecho. Sin embargo, advierte Jesús 2 cosas. Primero, versículo 24. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Es decir, el Hijo del Hombre, Jesús, en su naturaleza humana, va a ser entregado. Lo ha anunciado él desde que hizo el anuncio de su pasión y de su resurrección camino a Jerusalén. Porque así está escrito, y entendamos bien esta palabra. No es porque así está escrito en la Escritura, entonces Jesús leyó la Escritura y dijo, así lo voy a cumplir. No, está escrito se refiere a, ese es el designio eterno de Dios. Que Jesús vaya a Jerusalén, que Jesús entregue su vida en favor de sus hermanos, morirá, pero resucitará. Así contemplaba Jesús su entrega. Está escrito quiere decir, entra en el plan salvífico de Dios. Y yo, Jesús, su Hijo, abrazo ese plan del Padre. Pero del que lo va a entregar no dice que está escrito, sino que dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Tercera vez. Ay de aquel que va a entregarme. Como diciéndole, Judas, no lo hagas. Todavía tienes la oportunidad de no entregarme. Sin embargo, él se siente aludido y preguntó Judas, el que iba a entregarle, ¿soy yo acaso, Rabí? Le respondió, tú lo has dicho. Y ahí termina el relato en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Marcos es muy parecido. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas. En el capítulo 22, en el versículo 21 a 23. Fíjense qué pequeño es el relato en el Evangelio de San Lucas, porque San Lucas es toda misericordia. Capítulo 22, versículo 21. Todavía no ha señalado Jesús a nadie. Y dice así, sabed que la mano del que me entrega está aquí conmigo en la mesa. Y las manos que están en la mesa son las manos del Señor y son las manos de todos los apóstoles. Ciertamente el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Nuevamente, yo me voy porque ese es el plan eterno de Dios, yo lo abrazo, yo sé que yo voy a entregar mi vida, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que lo iba a entregar. Si nos fijamos, Lucas es un poquito menos expresivo que Mateo y que Marcos, y termina el relato sin que Judas pregunte nada, simplemente una discusión entre los discípulos que se suscitó con ocasión del anuncio que el Señor ha hecho. Y vamos ahora al relato de San Juan, que es el más extenso, capítulo 13 del Evangelio de San Juan, en el versículo 21. Juan 13, 21. Si ven el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, antes del anuncio de la traición de Judas está la escena del lavatorio de los pies. Y en el lavatorio de los pies Jesús había dicho una palabra que decía en el versículo 10, el que se ha bañado no necesita lavarse, están del todo limpios. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Como que ahí fue una pequeña perla que soltó Jesús. Sé que alguien no está limpio. Alguien no ha aceptado esa palabra purificadora con la que yo he querido limpiarlos. Y luego dice en el versículo 11, sabía quién le iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Una característica del Evangelio de San Juan es que siempre nos va a presentar a Jesús muy dueño de los acontecimientos. Jesús sabe lo que va a pasar.
y continúa adelante. Él lleva adelante los acontecimientos de su pasión, porque la teología del Evangelio de San Juan es: a Jesús nadie le quita la vida. Él tiene poder para darla y tiene poder para tomarla. Y dice Jesús, ese es el designio de mi Padre. Pero llega el momento de anunciar la traición de Judas, y entonces en el versículo 21 dice: cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Se turba en su interior. En otro momento del Evangelio de San Juan, cuando le cuentan que Lázaro ha muerto, Jesús también se turba en su interior. Jesús se entristece por sus amigos. Judas es su amigo. Judas es uno de los 12 que él ha elegido para formar grupo de los 12. Y está triste. Y en el versículo 22 continúa: los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Este discípulo que Jesús amaba en el Evangelio de San Juan es el apóstol Juan. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale de quién está hablando. Siempre Pedro tan reactivo. Pregúntale de quién está hablando. Y él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Entonces mojó el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Continúo con la lectura, porque vamos a aplicar las reglas de la interpretación bíblica. No puedo sacar un versículo del contexto en el que está. Si Jesús mojó, le dio un bocado a Judas, Judas lo tomó y luego comenta el evangelista: tras el bocado entró en él Satanás, tengo que seguir leyendo y tengo que tomar en cuenta los versículos anteriores para no sacar ese versículo de contexto, porque si lo saco y lo extraigo de ese relato, digo: Jesús señaló a Judas porque incluso le dio el bocado y se lo metió en la boca y le metió casi a Satanás. Hay que seguir leyendo. Dice el versículo 27, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Es decir, no reaccionaron. Pedro tan reactivo, si Jesús hubiera tomado el bocado y nada más se lo hubiera dado a Judas, lo hubiera señalado explícitamente y Pedro se lo hubiera ido encima y cualquiera de los otros también. Sin embargo, y también de acuerdo a los relatos anteriores que leímos, Jesús no señala explícitamente a Judas. ¿Qué es lo que sucede en la fase preliminar? Todos mojan en el mismo plato. Recordemos que el anfitrión de la cena ritual pascual judía era siempre el padre de familia. En este caso, Jesús está haciendo las veces del padre de familia. Y lo que creemos es: Jesús moja en el plato y les ofrece a cada uno de ellos. No olvidemos de nuestro curso de Jesús de Nazaret, y por esto noten la importancia de llevar un orden en el estudio de la Biblia. En el curso de Jesús de Nazaret, cuando Pedro dice: ¿cómo que vamos a Jerusalén porque vas a morir? Y Jesús dice: ese es el plan del Padre. Y Pedro le dice: no, Señor, no irás. Yo jamás te dejaré. Y dice el Evangelio de San Marcos y también el Evangelio de San Mateo: lo mismo dijeron los demás. Todos dijeron que no lo iban a traicionar. Y al final, todos lo traicionaron. Y en la cena, todos mojaron con Jesús en el mismo plato. A todos les ofreció Jesús un bocado. Pero a Judas le dirige esta palabra: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No le dice: si me vas a entregar, entrégame ya. Sino lo que vas a hacer, una acción indeterminada. Tan fue así que los apóstoles no reaccionaron. Entonces, el estudio del exégesis dice: la no reacción de los apóstoles nos hace pensar en que Jesús no señaló explícitamente a Judas y lo acompañamos con la frase: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Una acción indeterminada. Tan fue así que si seguimos leyendo en el versículo 26,
28 dice, pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, él era el tesorero, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Eso nos quiere decir, Jesús no dijo, si me vas a entregar, miren, es Judas, Judas ve y entrégame de una vez. Quedó en lo indeterminado. ¿Por qué lo creemos? Por la no reacción del resto de los apóstoles. Y el último comentario del Evangelio de San Juan es fuerte. En cuanto tomó Judas, el bocado salió. Era de noche. Tratándose del Evangelio de San Juan, cuando encontremos alguna nota cronológica del tiempo, es importante. ¿Qué quiere decir? Era de noche. Cuando estudiamos el encuentro de Jesús con la samaritana, en el relato de El agua de la vida, Jesús se encuentra cansado en el camino y dice San Juan, eran las 12 del día, la hora en que el sol está más alto en el cenit, la hora en que Jesús, luz del mundo, venía a traerle la verdad a la pobrecita samaritana. Ahora, tratándose del anuncio de la traición de Judas, dice San Juan, en cuanto tomó el bocado, salió. Era de noche. ¿Qué podemos concluir de la lectura de la triple tradición evangélica? Jesús señaló explícitamente a Judas dándole un bocado. Respondemos, habiendo leído las tradiciones de Marcos, Mateo y Lucas, se comprende que Jesús nunca pronunció abiertamente el nombre del traidor, ni precisó ninguna vez quién era. Segundo, estando en la fase preliminar de la cena, como hemos dicho, todos mojaban en el mismo plato. Jesús es el anfitrión, Él es el que ofrece a todos el plato. Si Él hubiera dado el bocado únicamente a Judas, a la luz de los evangelios sinópticos también no comprenderíamos que Pedro no hubiera reaccionado. Si nada más de decir uno me va a entregar, Pedro reacciona y le dice, Juan pregunta, ¿quién va a ser? Como Pedro luego con ganas de defender al Señor. Entonces, el gesto de Jesús de ofrecer un bocado a Judas, acompañado de las palabras, lo que vas a hacer, hazlo pronto, nos enseñaba el padre Carrillo, fue una última prueba de su amistad, así como una invitación a reflexionar. Sin embargo, Judas fue libre de tomar el bocado y lo tomó, porque Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas tomó el bocado. Judas tomó la decisión. Judas fue un instrumento libre y él tomó el bocado. Y dice el evangelista, tras el bocado entró en él Satanás. Es decir, en lugar de seguir al maestro que le decía, no lo hagas, hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido, uno me va a entregar, prefirió seguir las redes y cayó en las redes de Satanás. Cayó en la tentación. Terminado el episodio del anuncio de la traición de Judas, podemos hacer una oración que el padre Carrillo nos enseñaba siempre a leer la Escritura, estudiar la interpretación de la Escritura que nos ofrece la Iglesia a través del exégesis y luego hacer una oración. Y leemos, Jesús, quiero acompañarte en tu dolor íntimo. Concédeme la gracia de serte fiel. Gracias por haberme amado y por haberme elegido. Que tu fidelidad divina hacia mí se vea correspondida con mi humilde fidelidad. No permitas jamás que yo te traicione y permíteme acompañarte en tu dolor por la infidelidad de los hombres. Amén. Pasamos al quinto tema, el tema central, que es la institución de la Eucaristía. Tema central tanto de la Cena del Señor como de nuestra fe. Nos dice nuestra fe, el misterio central de toda la vida cristiana es la Eucaristía. ¿Por qué celebramos la Eucaristía? Porque el Señor, el día que cenó con los 12, antes de entregar su vida, dijo, hagan esto en memoria mía. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo vivía la primera comunidad cristiana, en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, dice en el versículo 41 que ese día nació la iglesia, el día de Pentecostés. Y en el versículo 42 nos describe la comunidad cristiana y nos dice que la comunidad cristiana celebraba la fracción del pan. Apenas hacía 50 días que había muerto el Señor.
Hacía 50 días que había sido la última cena. Les debió haber quedado muy claro a los apóstoles por las palabras de Jesús, por los gestos que Jesús hizo y a la luz del Espíritu Santo que había que celebrar el memorial de la fracción del pan. Curiosamente, si se fijan, tenemos 4 textos, pero no tenemos el relato del Evangelio de Juan. Tenemos aquí el relato de primera carta de los Corintios de San Pablo, probablemente del año 54, el relato de Marcos del año 64 y los relatos de Mateo y de Lucas de entre los años 75 y 80. Es decir, que el primer relato que tenemos en la Escritura sobre la institución de la Eucaristía viene de San Pablo. Y Pablo no estuvo en la cena. ¿Y qué es lo que San Pablo nos va a entregar? Y él nos lo va a responder en el versículo 23. Lo que yo recibí del Señor. Es decir, lo que la comunidad cristiana le enseñó a San Pablo. ¿Qué dijo el Señor? Es lo que San Pablo nos va a entregar. Estos relatos de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía, no nos cuentan como quizá nosotros nos imaginamos, cómo es la liturgia de toda la misa, cómo es toda la fórmula de la consagración, sino que estos relatos de la cena se encuentran reducidos a lo esencial. O sea, lo que nos están enseñando Pablo y los 3 evangelios sinópticos es, nos hemos enfocado en lo esencial de la cena del Señor. Y lo esencial de aquella noche fue la institución de la Eucaristía. Las palabras que Jesús dijo antes de entrar en el cenáculo, que es la palabra escatológica, y sobre todo la palabra que Jesús va a pronunciar sobre el pan y la palabra que Jesús va a pronunciar sobre el vino. Y así como hemos estudiado que en la Pascua judía, el padre de familia, con sus palabras, con sus gestos, por ejemplo, la bendición que daba un sentido a todo el rito que se estaba celebrando. Ahora Jesús, que introduce gestos y palabras, nos va a enseñar a través de ellas las intenciones que tuvo para transformar el rito antiguo. Recordemos brevemente cómo era una cena ritual pascual judía y cómo habíamos comentado que Jesús va a introducir 5 gestos y palabras en la cena ritual pascual judía. Una de ellas es la palabra escatológica que vamos a estudiar a continuación. Después, el lavatorio de los pies. Después, vamos a estudiar el anuncio de la traición de Judas. Después, la institución de la Eucaristía. Entonces, en la institución de la Eucaristía, 2 elementos. La palabra sobre el pan y la palabra sobre el vino. Ahora estamos en el primero de esos gestos, que es la palabra escatológica. Vamos a leerla en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 15 a 16. Tenemos el paralelo en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de San Mateo. Leo aquí brevemente el relato de San Marcos que dice Jesús antes de la cena. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Está hablando Jesús de una bebida que va a tomar ya nunca más que esta noche y después en el reino de Dios. Un vino nuevo. El Evangelio de San Mateo, siguiendo la tradición de Marcos, dice, no la beberé hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Y luego vamos a leer la tradición de San Lucas, en Lucas 22, 15, por favor. Tomamos nuestro Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 15. Lucas 22, 15. Dice así. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. ¿Por qué le llamamos a esta palabra de Jesús la palabra escatológica? Escatología es una palabra que viene de un término griego que es eschatos, que significa lo último. Jesús no está concentrado nada más en qué me va a pasar ahorita en la cena, qué me va a pasar mañana. Él ve más allá de su muerte,
Recuerden cuando hizo el anuncio de su pasión, él hablaba de pasión, muerte, pero resurrección. La mirada de Jesús está puesta en lo último. ¿Qué es lo último? Su resurrección, su vuelta al Padre. Recordemos cómo leímos. Sabiendo Jesús que había salido del Padre y que al Padre volvía, ese es donde tiene él puesta la mirada. Él regresa al cielo. ¿Y cómo pintaba en ocasiones el Antiguo Testamento esa unión, ese estado de intimidad y de amistad con Dios en un banquete mesiánico, en un banquete que ofrece Dios en los tiempos mesiánicos? Así se anunciaba el cielo o la intimidad con Dios para los últimos tiempos. Vamos a leer el texto de Isaías 25 en el capítulo 6, versículo 8. Profeta Isaías, capítulo 25, del versículo 6 al 8. Se llama el festín divino. Fíjense cómo el pueblo judío y Jesús judío sabe que cuando lleguen los últimos tiempos, van a llegar los tiempos del reinado de Dios. Y para representar la intimidad y la unión con Dios que vamos a tener, presentan ese momento como un festín, como un banquete. Y dice el profeta Isaías: preparará el Señor para todos los pueblos en este monte un convite de manjares enjundiosos, un convite de vinos generosos, manjares sustanciosos y gustosos, vinos generosos con solera. Rasgará en este monte el velo que oculta a todos los pueblos, el paño que cubre a todas las naciones. Acabará por siempre con la muerte. Enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros y acabará con el oprobio de su pueblo en toda la superficie del país. Lo ha dicho el Señor, y aquel día se dirá: aquí tenemos a nuestro Dios. Esperamos que Él nos salvara, y Él es Yahvé en quien esperábamos. Celebremos con alegría la victoria. ¿En qué tiene puesta su mente Jesús cuando dice esta palabra? No se está lamentando de ya no beberé más el producto de la vid, sino se está fijando en el producto de la vid que va a beber nuevo cuando llegue el momento del establecimiento definitivo del reino de los cielos. Por eso le llamamos la palabra escatológica. Ya vimos el segundo gesto, que fue el lavatorio de los pies. Vimos el tercero, que fue la palabra que anunciaba la traición de Judas. Y pasamos ahora al cuarto gesto que introduce Jesús, que es la palabra sobre el pan. Si observamos, los tenemos colocados los evangelios cronológicamente, pero San Lucas y San Pablo tienen muy parecidas sus tradiciones. Recordemos que Lucas fue compañero de viajes de San Pablo. Y Marcos y Mateo son muy parecidos. Pero, ¿qué palabras tienen en común los cuatro relatos? Voy a tomar como punto de partida el Evangelio de la carta de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Tiene este texto: porque yo recibí del Señor, es decir, no por revelación, aclara la Biblia de Jerusalén, sino por transmisión directa del Señor a la comunidad cristiana, lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esto es la tradición de San Pablo. Tenemos la palabra tomó pan, tanto en Pablo, como en Marcos, como en Lucas, como en Mateo. Dio gracias. Marcos y Mateo dicen lo bendijo. En lugar de dio gracias, lo bendijo. Lo partió. Esta parte es bien importante, porque ese pan roto va a ser el cuerpo de Jesús, que al día siguiente va a quedar roto por nosotros en la cruz. Yo siento que hay que recuperar las palabras de Jesús, pensar nuestra fe es un Dios hecho hombre, y en esa naturaleza humana que toma, se ofrece su cuerpo. La noche anterior toma un pan, da gracias a Dios, lo rompe sabiendo que ese es el anuncio
de su cuerpo roto al día siguiente por los pecados de todos nosotros. Y dice, este es mi cuerpo. No dice esto simboliza mi cuerpo, no dice esto significa mi cuerpo, dice es. Es el anuncio incruento del sacrificio cruento, es decir, con derramamiento de sangre, que va a hacer al día siguiente. Y este cuerpo que hoy les enseño como un pan partido, será entregado por vosotros. Marcos dice, tomad. Aquí no dice tomad, nada más dice es mi cuerpo. Marcos dice tomad, este es mi cuerpo. Mateo también dice tomad, este es mi cuerpo. Lucas sigue la misma tradición que San Pablo. Pero el elemento común, ¿cuál es? Tomo pan, tómenlo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. ¿En qué momento de la cena estamos? Ya estamos en el momento de la cena. Ya se sirvió el cordero, ya se sirvió la copa de vino. Están en el momento en el que el padre de familia, si ustedes recuerdan, escuchaba la palabra del más pequeño que decía, ¿y qué es lo que celebramos hoy? Y el padre de familia decía, hoy celebramos que el Señor Yahvé con todo su poder nos liberó de la esclavitud en Egipto y nos libró de la muerte mediante la sangre que nosotros habíamos puesto del Cordero Pascual en las jambas de nuestras puertas. Entonces Jesús, en el momento en el que Él parte el pan, está haciendo lo que el padre de familia hacía sobre el pan cuando bendecía a Dios y lo distribuía. Pero Jesús dice, haciéndolo en ese mismo momento, dice, aquí hay una realidad mucho más profunda que la liberación de Egipto. Porque no se entrega para sacarlos de Egipto, se entrega como sacrificio en favor de todos los hombres, se entrega por ustedes. Jesús se entrega en ese pan por la liberación de nuestros pecados y de nuestra muerte definitiva. El Señor está anunciando medio un sacrificio incruento, el sacrificio cruento. Incruento quiere decir sin derramamiento de sangre. El sacrificio cruento con derramamiento de sangre que realizará a la mañana siguiente. El Evangelio de San Juan, que no nos narra la institución de la Eucaristía, en el discurso del pan de vida nos enseñaba que ese pan es su carne y que con esa carne entregada en la cruz va a dar vida al mundo. Si tomamos nuestro Evangelio de San Juan en el capítulo 6, tenemos que leer estas palabras del discurso eucarístico, porque es San Juan el que nos enseña en profundidad en el discurso eucarístico, también conocido como el discurso del pan de vida, cuál es el significado profundo de ese pan roto, porque Jesús lo había dicho. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 48. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para vida del mundo. Discutían entre sí los judíos. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les respondió. En verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ha pasado de el pan a la carne de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. No como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. La imagen habla por sí misma. El Señor toma un pan, lo rompe y simboliza con ese pan que ese pan va a ser su carne, su cuerpo entregado en favor de todos nosotros.
Y a esta profunda palabra se va a añadir la palabra que Jesús va a decir sobre el vino. Vamos a tomar el relato de San Mateo, por favor. Capítulo 26, versículo 26. Yo lo voy a leer directamente de mi Biblia. Mateo 26, 26. Dice San Mateo así. Mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se las pasó diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Quise leer el texto de San Mateo porque es el único que aclara que es derramada esa sangre, pero esa sangre es derramada para el perdón de los pecados. Esta palabra, esta es mi sangre de la alianza, es la palabra que nosotros escuchamos en la consagración, pero ¿de dónde viene esta palabra? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir cuando dice, estoy entregando mi sangre, pero con esta sangre queda sellada una alianza? El texto de Primera de Corintios y de Lucas no solamente dice alianza, sino habla de una nueva alianza. ¿Y cuál es esa nueva alianza de la que está hablando Jesús? ¿Cuál es la nueva alianza que queda sellada con su sangre derramada? El Antiguo Testamento, en el capítulo 31 del profeta Jeremías, es un texto que tenemos que tener subrayado en nuestra Biblia. Capítulo 31 de Jeremías, versículo 31. La primera alianza fue aquella que celebró Moisés en el Sinaí. Antes de salir de la esclavitud de Egipto, Dios había dicho en el capítulo 12 del Éxodo, vamos a celebrar la Pascua. Tomen un cordero, lo inmolan, lo vamos a comer entre todos como un banquete de comunión. Tomen la sangre del cordero, la van a poner en la jamba de sus puertas. Y cuando pase el ángel exterminador a cobrar la vida de los primogénitos de los egipcios y vea la sangre en las puertas de sus casas, saltará. Es el paso. ¿Sí? Va a pasar esas casas. No van a verse afectados por la muerte. Entonces, en ese relato, la sangre los eliminaba la posibilidad de que murieran ellos. Los preservaba de la muerte. ¿Sí? Cuando salen de Egipto, llegan hasta el Sinaí, hacen una alianza con Dios. Moisés baja del Sinaí y dice, el Señor quiere hacer una alianza con nosotros. Dice que esta es la ley, estos son los mandamientos, que si queremos entrar en alianza con Él, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Aquí están escritas estas tablas de piedra con la ley del Señor. Todo el pueblo dijo que sí. Y entonces, eso fue en el capítulo 19 del Éxodo. En el capítulo 24 vino la celebración de la alianza. Y viene todo el ritual, que es el que tenemos aquí en el dibujo. Y fue así. Moisés ordenó a los jóvenes que inmolaran víctimas, que juntaran la sangre de las víctimas en vasijas, y con esa sangre Moisés, una vez que construyó un altar, derramó la mitad de la sangre sobre el altar y la otra mitad la roció sobre el pueblo. Y al tocar la sangre al pueblo y tocar el altar donde estaba simbolizado Dios, la alianza quedaba sellada. Es decir, la primera alianza quedó sellada con la sangre del Cordero Pascual. Ahora Jesús dice estas palabras. Esta es la nueva alianza que va a quedar sellada con mi sangre. Y entonces le preguntamos al Antiguo Testamento, ¿cuál alianza? Porque ya había quedado sellada la alianza en el Sinaí. Y dice Jesús, la nueva de la que habla Jeremías en el capítulo 31. Y es indispensable que le demos lectura directamente en la Biblia. Dice el profeta Jeremías, van a llegar días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza. Ahí está la palabra. Una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días. Consistirá en lo siguiente.
Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Y Jesús ahora, en la última cena, dice, esta copa es la nueva alianza, la nueva relación que Dios quiere establecer con sus criaturas y la va a sellar con una sangre nueva, la sangre de un cordero, Jesús, Cordero de Dios, que se entrega para el pecado del mundo. Y dice Jesús, y dice el relato de San Mateo, que se entrega para el perdón de los pecados. Y Jesús derramará al día siguiente su sangre, y con esa sangre de Jesús derramada serán perdonados los pecados de todos los hombres. En Jesús, 100% hombre y 100% Dios, toca la sangre al hombre y toca la sangre a Dios y queda sellada en Jesús. Pero Jesús añade, no solo para hacer de un puñado de personas como fue en el Sinaí su pueblo, sino derramada por muchos. Y muchos en hebreo y arameo es todos. Jesús entrega su vida por todos. Dice la epístola primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dios quiere que todos los hombres se salven porque hay un solo Dios. Y ese solo Dios es creador de todos los hombres y quiere salvar a todos los hombres. ¿Y para qué? Para el perdón de los pecados. ¿De quién? De todos los hombres. Y notamos cómo a la luz del Antiguo Testamento, en ese momento de la cena, Jesús en la Eucaristía se está presentando como víctima de alianza. Él es el que se va a sacrificar y va a ser presentado como víctima de alianza, víctima de expiación por nuestros pecados, víctima de común unión, porque el Cordero Pascual, si ustedes recuerdan, era comido entre todos los de la casa. Jesús dice, tomad y comed, este es mi cuerpo. Ese cuerpo de Jesús del que comulgamos todos es signo de comunión. Consumimos la misma víctima de comunión. Y Jesús es también víctima de acción de gracias. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas de este texto que acabamos de leer? Las palabras de la consagración en la Eucaristía fundamentan puntos capitales de la doctrina eucarística que la Iglesia cristiana, tanto occidental como oriental, han mantenido como tradición desde los primeros siglos del cristianismo. ¿Cuáles son estos puntos? Primero, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No es un símbolo, no es un recuerdo, es la sangre del Hijo de Dios que vive, que se hace presente en el momento de la consagración. Segundo, por la fe que nos fue transmitida por los apóstoles, nosotros creemos que el pan y el vino son misteriosa pero verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Vemos pan, vemos vino, pero se han cambiado las realidades. Ya, aunque yo vea pan, no es la sustancia del pan, ya es el cuerpo de Jesús. Y si yo veo vino, sustancialmente ya no es vino, aunque yo lo vea así. Es sustancialmente la sangre de Jesús. Tercer punto que se fundamenta con estas palabras, la presencia permanente de Jesús en la hostia y el vino consagrados. Cuarto, a pesar de estar Jesús realmente presente en el pan y el vino, y a pesar de que son sustancialmente ya otra cosa, para nosotros siguen siendo un signo. Yo no veo el cuerpo de Jesús, yo veo el pan. El pan sigue siendo para mí signo del cuerpo de Jesús. El vino sigue siendo para mí signo de la sangre de Jesús. A esto le llamamos transsignificación. Son temas complejos, pero son temas tan hermosos que nos invitan a contemplar otra vez. Hay una presencia real de Cristo en la Eucaristía. La razón por la cual la comunión nos perdona nuestros pecados veniales es porque estoy recibiendo con toda humildad, con todo agradecimiento y con toda la fe con la que soy capaz, estoy recibiendo la sangre del Hijo de Dios que vive, no que murió y se quedó muerto hace 2000 años, sino que vive y que intercede eternamente por mí ante el Padre.
Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Lo que yo recibo en la comunión no es un recuerdo. Los recuerdos no borran los pecados. Es un memorial, es un hacer presente, es un traer al momento presente todo lo que sucedió en la cena del Señor. Vamos a hacer una lectura breve de un texto del número 271 del Catecismo de la Iglesia Católica, en la que nos explica, como en resumen, qué es este momento de la institución de la Eucaristía. Dice así: es del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, número 271, para sintetizar la doctrina eucarística. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida. El sacrificio de la cruz, confiando hacia la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de vida eterna. Número 274. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo, nuestra Pascua. Expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística, nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Terminamos con una bellísima oración compuesta por el Padre Carrillo. Jesús Eucaristía, gracias por tu cuerpo y por tu sangre en el misterio de la Eucaristía. Yo creo en ti, confío en ti y te amo. Te adoro, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Al impulso del Espíritu Santo, yo te ofrezco al Padre y contigo me ofrezco en todo momento como víctima de alabanza, de adoración y de expiación por la salvación del mundo entero. Comunícame vida, vida eterna, vida divina, tú en mí y yo en ti, para la gloria del Dios Padre. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos. Nos vemos en la sesión número 4, en la que hablaremos también de la predicción de las negaciones de Simón Pedro. Muchas gracias.